Casi pudiera parecer que mi voz te sonase como la de un extraño. Y esto, bueno, es normal, ya que después de, no sé, un parón de casi 2 meses y pico, bueno, lo que ha sido el verano, volvemos aquí, a la cadena de bloques, con lo cual os doy la bienvenida a todos los que sigáis por aquí. Yo, bueno, por motivos diversos, de vacaciones, viajes, por trabajo, lúdicos, etcétera, he estado estos meses de descanso, pero bueno, no hemos venido aquí a justificar el descanso del podcast, sino hemos venido a hablar, ya por fin en un nuevo episodio, esta vez del merge en Ethereum. Dicho esto, sabríais que he estado de vacaciones, y trabajando por ahí, de viaje, con lo cual, bueno, sabríais que este parón del podcast iba a existir con antelación si me siguieseis en la cadena bloques en Twitter, y además aprovecho para avisaros de que podéis escuchar ya el podcast en Fountain, ¿vale? Es una aplicación, una plataforma de podcast en la que podéis escuchar pues podcast, evidentemente. Y además os ganáis pues unos pocos sats, ¿no? Que nunca vienen mal. Con lo cual, bueno, me apoyáis a mí, os ganáis vosotros unos sats y nunca viene mal. Dicho todo esto, vamos a ir rápidamente con lo que nos ocupa, no quiero entretenerme con presentaciones. Y es que, claro, hemos tenido muy recientemente, lo cual me viene muy bien para un primer episodio, bueno, el episodio 60, mira, un número redondo, para hablar de todo el tema del merge en Ethereum. Pero voy a partir de la base de que muchos de vosotros, pues a lo mejor incluso no sabéis muy bien cómo funciona Ethereum, qué es Ethereum o realmente qué es esto del merge, ¿no? Quiero decir, si no sé exactamente o no tengo claras las ideas sobre Ethereum, evidentemente las del merge las voy a tener mucho menos. Con lo cual simplemente voy a recalcar que Ethereum es básicamente una moneda privada que sirve para pagar comisiones a la hora de interactuar o crear contratos inteligentes en una red de la empresa de la que es dueña todo esto, que es la Ethereum Foundation, ¿vale? Hasta aquí todo entendido. Esta gente, cuando creó Ethereum, pues, bueno, antes era un protocolo que funcionaba con Proof of Work, ahora veremos por qué ya no funciona con Proof of Work. Hubo un preminado interesante, la verdad, esto... Bueno, sin más, yo lo recalco porque me parece la gran diferenciación que hay, bueno, una de las grandes diferenciaciones, ahora ya evidentemente hay más, que hay entre Bitcoin y, bueno, pues todo lo demás que hay en el espacio no cripto, que le llaman, pues me parece una diferencia importante, ¿no? A la hora de luego entender qué intereses puede haber detrás, qué intereses no puede haber detrás, bueno, cosas interesantes a tener en cuenta. Ahora bien, esto del merge, hasta ahí la explicación de Ethereum, no me voy a enrollar más. ¿Esto del merge qué es exactamente? Bueno, pues esto del merge básicamente es, digamos, rotar o transicionar la red de Ethereum de un protocolo de Proof of Work a uno de Proof of Stake. Digamos bueno, que la parte del Proof of Stake ya estaba ahí como preparada a un lado y ahora ya pues se transiciona completamente a esa nueva cadena. ¿Qué ocurre aquí? Aquí básicamente lo que se hace es, en vez de tener equipos que aportando potencia de cómputo, ¿no? Es decir, gastando energía, ya sabéis, bueno, tenéis en otros podcasts, incluso en alguna charla que he tenido, ¿no? Entrevistas, pues tenéis ahí un poco explicado el por qué es importante todo el tema del Proof of Work y por qué el consumo eléctrico no es un problema, no es algo que sea, bueno, es que estoy consumiendo mucha energía, qué liada. No, o sea, todo ese consumo de electricidad es una característica, no es un fallo, no es un inconveniente, no. Es algo que tiene que estar ahí, que tiene su razón de ser. Con lo cual, en Ethereum se elimina eso y ahora lo que se hace es pues, enlistar a todos los tenedores de Ethereum, ver pues, cuánto Ethereum tiene cada uno y decirles, vale, pues podéis coger vuestro Ethereum, lo podéis stackear aquí, lo podéis dejar bloqueado. Ahora en un primer momento funciona así, bueno, o lo podían dejar bloqueado, digamos. Y claro, tú bloqueas a Ethereum, cuanto más Ethereum bloques, más capacidad digamos, de decisión, de voto vas a tener. Y a partir de ahora vamos a funcionar así, ¿no? Pues lo que es un protocolo que funciona con, bueno, en plan Proof of Stake. Dicho esto, claro,
aquí, en principio, podría haber un problema, que es a la hora de, ¿no?, de unir, ¿no?, de transicionar esa cadena de Ethereum tradicional, ¿no?, la de Proof of Work, con la nueva cadena de Ethereum que funciona con Proof of Stake. En principio en esto no ha habido mucho problema, quiero decir, la de Proof of Work sigue por ahí su camino, evidentemente, pues digamos que en cuanto a valor, ¿no?, a la nueva cadena de Ethereum Proof of Work, no le ha ido bien estos primeros, bueno, días, pero bueno, eso a nosotros nos da un poco igual, es irrelevante, simplemente podía haber habido problemas porque evidentemente tengamos en cuenta que cuando se hace un fork de una cadena, porque al final estás haciendo un fork, claro, hay muchos aspectos que pueden salir mal, tienes que, bueno, pues los nodos, los mineros, en plan, toda esta gente pues tiene que ir actualizando cosas, tienen que cambiar, que actualizar el protocolo, que decidir qué cadena van a continuar, etcétera, etcétera. Hay un montón de cuestiones a tener en cuenta que más adelante veremos que en el caso de Ethereum es algo preocupante, algo que puede ser muy problemático, pero lo hablaremos después porque va en relación con todo el tema de bueno, las stablecoins, todo el ecosistema DeFi, etc. Pero antes vamos a hablar de cómo se ha vendido este merge, ¿no? Este merge se ha vendido como algo súper positivo, algo súper guay, algo que, bueno, es imposible. O sea, quiero decir, esto es increíble, ¿no? Quiero decir, a partir de aquí vamos a tener un ciclo de precios ascendentes, vamos a, bueno, pues todo eso impulsado por una restricción de la oferta, vamos a hacer Ethereum deflacionario, vamos a, bueno, los rendimientos por participar de esto y estar en el stake de Ethereum van a ser descomunales, va a ser increíble el rendimiento y además muy seguro. Bueno, en fin, el dominio de la cadena de Ethereum, ¿no? Quiero decir, incluso, ojo, un super ciclo de rallies que, vamos, Ethereum a $10.000, vamos a tener ¿no?, esto que llamaban ellos el triple halving deflacionario, ¿no? El supply shock, que lo llamaban ellos, ¿no? Creo es lo que más he escuchado, el supply shock, que básicamente, claro, a ti te venden todo eso y dices, vamos a ver, qué locura, ¿no? O sea, vamos a tener una subida de precio gigante. Y luego aparte, bueno, ya está. O sea, quiero decir, el resumen realmente es, el precio va a subir mucho, pero luego, claro, eso no, queda mal venderlo así, ¿no? Con lo cual hay que decir que vamos a ser más eco-friendly, es decir, que vamos a reducir en el 98-99% las emisiones de la cadena de Ethereum, bueno, en fin, estas cosas. Porque claro, ahora ya no consumimos energía o casi no consumimos y no sé qué. Vi incluso alguna publicación, no sé si de Vitalik o de... Bueno, Vitalik, por quien no lo sepa, es el cabecilla de Ethereum. Entonces vi una publicación por ahí que creo que ponía que, bueno, pues ahora como hemos solucionado o hemos dejado de agotar el 2% de la utilización de energía a nivel global. Hombre, yo la verdad es que tampoco he hecho los cálculos y es complicado hacerlos, pero sí que es verdad que alguna vez que me he estado informando y he mirado estimaciones y tal y he hecho, bueno, mi research sobre no Ethereum, sino la cantidad de energía a nivel global que consume Bitcoin, hombre, pues no lo sé, quiero decir, si Ethereum, no me salen las cuentas, si Ethereum consumía un 2% de la energía global, Bitcoin debería haber consumido mucho más y a mí me dan cifras mucho más bajas que el 2% en Bitcoin, con lo cual Ethereum tiene que ser, vamos, súper residual. Pero bueno, yo que sé, vi por ahí ese tweet, ya os digo, creo que era de Vitalik o de la fundación, no sé, algo que dije yo, hombre, a ver, pues esto así no es, pero bueno, lo podéis vender así si queréis. A mí ya ves tú. Total, que claro, te venden todo esto, tú tienes una subida de precio increíble, tienes, bueno, claro que vas a ser más eco-friendly, joder, ¿a quién no le importa ser más eco-friendly? ¿No? Con todo este rollo que hay últimamente de bueno, que el mundo se nos acaba y el apocalipsis, estas cosas. Que bueno, ya tenéis algún otro podcast hablando de ello y ya haremos alguno entrando más en profundidad para hablar sobre cambio climático y estas cosas. Pero hasta ahora, de momento, tenemos que, bueno, que el precio va a subir mucho, ¿vale? Es el único factor real que le importa parece ser que la gente que tiene Ethereum, evidentemente, bueno, por motivos evidentes, ¿no? Cuestión de incentivos, y evidentemente a la fundación, ¿no? Al propio Ethereum, es decir, a la propia empresa que lleva todo esto. Por motivos evidentes también, ¿no? Puro interés. Con lo cual, claro, este supply shock del que te hablan, que es el motivo principal que va a hacer que, bueno, esto es increíble, bueno, en fin, va a subir muchísimo el precio y tal, es porque
Ethereum deja de emitir tantísimo y empieza a emitir mucho menos y además quema. Bueno, eso, lo de que se queme Ethereum, ya está implementado con un EIP de hace, bueno, creo que hay un podcast, de hecho, hablando de ello, me juraría. O en alguna charla, en algún lado he comentado algo. Y además, o si no por Twitter, creo, algo publiqué yo al respecto. Y luego, claro, ¿qué más cambia? Además de eso. Bueno, pues cambia que todo el Ethereum que está bloqueado, todo el Ethereum que está stackeado, digamos, que está congelado durante un periodo de tiempo relativamente grande, con lo cual, claro, todo ese Ethereum no se puede vender. Y efectivamente, bueno, ¿eso podría provocar una subida del precio? Sí, eso podría, ¿no? Digamos, provocar una subida del precio. ¿Qué ocurre? Claro, que cuando todo eso se desbloquee, claro, ya han estado poniendo, bueno, no se podrá sacar todo de golpe, porque claro, hombre, si dejan que salga todo de golpe, evidentemente ahí puede haber no un shock de supply, sino un shock del precio, ¿no? Que el precio colapse, con lo cual, bueno, ya veremos cómo afecta eso, porque en realidad no podemos más que hacer divagaciones, estimaciones sobre qué pasa cuando tú sueltas pues 20 millones de Ethereum por ahí, empiezas a, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Ahora ya la gente los puede retirar, antes durante 1 año o 2 años, no sé cuánto es el periodo, no lo podían retirar, pero ahora sí, bueno, en fin, no lo sabemos, solo podemos hacer elucubraciones, con lo cual vamos a ir a algo que sí que podemos medir mejor, que es el otro motivo, el tercer motivo, por el que dicen que el precio va a sufrir, vamos, un ascenso meteórico. Este motivo es la reducción de la emisión para el pago de mineros. No la reducción, sino el cambio, ¿vale? Cambio de la emisión para el pago a los mineros. ¿Por qué? Pues porque ya no hay mineros. Es decir, si yo, por ejemplo, antes tenía una cadena Proof of Work, claro, Ethereum generaba, no sé si eran pues 12.000, 13.000 Ethereums al día, para pagar, ¿no? Como recompensa a los mineros, ¿no? Ese incentivo para que la gente mine, evidentemente. Si no hay un incentivo a minar, pues ahí corremos peligro. Pero claro, al ya no haber mineros, al ser un sistema de Proof of Stake, pues digamos que toda esa acuñación de Ethereum para poder pagarles se va a reducir en unos 11-12.000. Es decir, que va a pasar de aproximadamente 13.000 a 1.000 o 2.000 Ethereums, ¿vale? Por día. Insisto, por día. Que luego va a ir a validadores de la red, es decir, a personas que hacen ese staking de Ethereum, que reciben staking a cambio de tener, o sea, reciben Ethereum, perdón, a cambio de tener su Ethereum ahí dentro stackeado y bloqueado. No, esas son la gente que decide pues qué transacciones de Ethereum son válidas, cuáles no, etcétera. Aquí hay evidentemente problemas, principalmente se me ocurren dos, que son los siguientes. El primero, a mí me resulta curioso, ¿no? Uno de los problemas que se pueden plantear con relativa fiabilidad de cara al futuro es, oye, claro, el precio de Bitcoin está forzado a aumentar con el tiempo porque según van pasando los halvings, cada vez la recompensa de bloque es menor, con lo cual la recompensa en términos de Bitcoin de los mineros es menor, con lo cual si yo cobro ahora en vez de 1, cobro 0,5, pues para que sea igual de rentable, o yo tengo que haber abaratado los costes mucho, o ese 0,5 tiene que valer el doble que cuando yo cobraba 1, para que cobre lo mismo. Es decir, si uno valía 1.000, cuando yo cobre 0,5 tiene que valer 2.000, ¿no? O dentro de un rango similar, ¿no? Bueno, pues aquí eso debe ser que no es un problema, ¿no? Esto en Bitcoin estoy hablando a muy, muy, muy largo plazo, es decir, incluso dentro de 120 años, dentro de 30 años, cuando se acaben los bloques, ya no haya más minado de Bitcoin, es decir, no haya más recompensas por bloque, se van a llevar solo las comisiones. Bueno, pues esas comisiones entonces van a tener que valer muchísimo, ¿sabes? Quiero decir, a nivel de dólares, de euros, va a tener que valer muchísimo para que Bitcoin sea sostenible, porque si no, joder, hay un problema. Bueno, pues aquí Ethereum pasa de 13.000 a 1.000 o a 2.000, me da igual. Una reducción bastante importante, una reducción tremenda de las recompensas, que en verdad, quiero decir, se puede plantear, ¿no? Y en números sí es verdad que es preocupante, pero yo no creo que vaya a dar problemas, porque realmente, no sé,
Creo que el modelo staking y tal, o sea, creo que a la gente realmente no le importa. Eso, a ver, no sé si habla bien o mal, porque claro, realmente debería, pero no. Entonces es como, uy, ahí hay algo extraño. Ya veremos en qué queda todo eso. Pero bueno, habéis entendido, ¿no? Que el reducir las recompensas por minado, por stake en este caso, porque haces un cambio, que bajen tanto, que bajen un 70, 80, 85%, pues, no sé, así de primeras, no pasa nada, ¿no? Bueno, ya sabemos que Ethereum tiene una gran flexibilidad para poder pues dejarla en 1000, pero luego dice que no y vuelve a 10.000 y luego le parece mucho y baja a 5000 otra vez las recompensas. En fin, que pueden ir cambiando todo lo que quieran, ¿no? Como si ahora de repente ven que el Proof of Stake les va mal y dicen, oye, creo que hemos pensado que vamos a volver a Proof of Work, ¿no? A lo mejor eso es más complicado, pero lo pueden hacer. Con lo cual, bueno, estos problemas que tiene Ethereum desde, bueno, tiempos inmemoriales. Es lo que tiene la centralización, de todos modos. Y hablando de centralización, vamos a hablar del otro posible, bueno, pues problema, ¿vale? Que tiene Ethereum, ¿vale? Y con esto vamos a terminar el podcast hablando de la osificación de Ethereum, que me parece bastante peor que la osificación de Bitcoin, ¿no? La osificación de Bitcoin al final me parece casi una medida de seguridad, mientras que en Ethereum es un problema y de los gordos. ¿A qué me refiero yo con todo esto? Pues me refiero a que detrás de todas estas narrativas de subida de precio, de eco-friendly, de los cambios en la emisión, de hacer Ethereum deflacionaria, de rotar el modelo a Proof of Stake porque funciona mejor, aquí la idea es, ¿Proof of Stake puede funcionar? Bueno, sí, pero no. Es decir, sí, posiblemente un tiempo funcione, un tiempo incluso largo puede llegar a funcionar, pero claro, es muy fácil llegar a consensos cuando absolutamente todo el mundo va más o menos en la misma dirección, no hay un problema lo suficientemente difícil, no hay, digamos, bueno, pues diferencias importantes dentro de la cadena, son cadenas, digamos, asentadas, seguras, estables, pero en Proof of Stake, bajo la situación correcta, o sea, eventualmente llegará un punto en el que el estrés y haya una situación tan límite en el que el protocolo de consenso real no escrito que determina que, bueno, a ver, aquí hay que hacer caso a una de las cadenas, esto se forquea, a ver a dónde voy, pues va a depender un poco de lo que ocurra en cada bifurcación. Es decir, es un poco, bueno, a ver qué pasa. Aquí en principio no había problema, no habría ningún problema si, bueno, simplemente pues los usuarios van a una u otra cadena y ya está, ¿no? Y se continúa por ahí. Es un poco como, diréis, es un poco como si hubiese un fork de Bitcoin. Bueno, sería así si en Ethereum no hubiese una dependencia gigante en cuanto a DeFi. Dentro de eso tenemos los problemas que dan estos forqueos, estos forks, ya que dejan un montón de cosas listas para que terceros los puedan explotar. ¿A qué me refiero? Digamos que tú cuando haces eso, ¿no? Cuando hay un fork, todos los tokens se duplican. Es decir, ahora hay un Ethereum, bueno, pues igual que ahora, ¿no? Hay un Ethereum Proof of Work y hay un Ethereum Proof of Stake. El Ethereum normal, en principio, sigue siendo el de Proof of Stake, ¿no? Porque es la cadena que ha seguido más gente, pero hay un Proof of Work que ha seguido otra de la gente. Es decir, ahí está. Se ha creado, aunque luego no lo siga nadie, pero ahí está. Con lo cual, aquí el principal problema es, claro, todo lo que he construido encima de Ethereum, ¿a dónde va? Es decir, por ejemplo, los emisores de cualquier moneda estable, muy importante, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, digamos que eso se divide en estas y, bueno, está ahí los emisores de USDC, ¿no? Una stablecoin gigante, mirando a ver qué pasa, a ver qué cadena me gusta más. Parece que la gente se decide por, bueno, en este caso Proof of Stake. Vale, perfecto. Pues dice USDC, vale, pues yo me voy a ir a USDC. Con lo cual, que sepáis que USDC no va a ser canjeable en el Ethereum Proof of Work. Va a ser solo canjeable en el Ethereum Proof of Stake. Con lo cual, todos los usuarios que tengan esa stablecoin y que quisieran ir a Proof of Work saben que no van a poder utilizar
USDC. Es decir, su USDC va a dejar de tener valor en esa cadena. Van a tener que utilizar la otra o bien, retirarlo, venderlo, liquidarlo y moverse a otra cosa que haya en la cadena a la que quieran ir. Pero claro, eso es un problema, evidentemente, porque ¿qué pasa si cada una de las USDC se va ahí, pero luego hay otra que se va a la otra? Bueno, en fin, es un lío. Es un lío y además todo esto depende casi de eso. Es decir, prácticamente todo el ecosistema DeFi y de stablecoins, sobre todo las stablecoins son la clave, prácticamente tienen más peso que el propio Ethereum. Es decir, hay tanto construido encima de Ethereum e Ethereum depende tanto de todo este ecosistema DeFi que hay construido encima, que si el ecosistema DeFi decide, no, yo Proof of Work, ¿qué hace Ethereum? Porque claro, Ethereum quiere rotar a Proof of Stake, incluso puede haber muchos usuarios que quieran, pero si de repente, no sé, cualquier empresa, porque recordemos que es que hay empresas detrás, dice, no, pues yo mi stablecoin y tal, creo que está más segura en una plataforma que tenga un respaldo físico de energía, entonces yo voy a seguir en Proof of Work. Pues ahí hay un problema. Evidentemente los usuarios pueden abandonarla, los usuarios pueden desechar la opción de ir a Proof of Stake y quedarse en Proof of Work. En fin, hay problemas y ya no es todo tan sencillo. Y además, en toda esta rotación, ¿no?, de Proof of Work a Proof of Stake, hay un montón de aplicaciones descentralizadas, hay un montón de plataformas, hay un montón de exchanges descentralizados, hay un montón de contratos inteligentes, hay un montón de cosas que tienen que hacer cosas. Tienen que hacer también una migración, tienen que ver cómo operan ahora en Proof of Stake. Si hay un montón de estos protocolos, de estas aplicaciones, que no realizan los cambios que tienen que realizar, si es que tienen que realizarlos, a la hora de rotar hacia el modelo nuevo, hacia la cadena nueva, hacia Proof of Stake, pueden tener brechas de seguridad que les dejen vendidos para que un tercero lo pueda explotar, sacar todo el dinero que haya, o en fin, robar datos, etcétera. Se pueden hacer mil cosas, pero sobre todo eso, vaciar las tesorerías de protocolos que no hayan hecho la migración bien o que no hayan cambiado cosas que tienen que cambiar en esta migración a la cadena nueva. Esto, claro, deja aquí deja toda esta situación, ¿no? Deja a Ethereum prácticamente en una situación en la que el poder de decisión en cuanto a este tipo de forks, este tipo de actualizaciones, está prácticamente, no salvando las distancias, pero prácticamente, o que tienen un peso muy grande, las empresas de terceros que están sobre Ethereum. Ya te digo, sobre todo las emisoras de stablecoins y los grandes ecosistemas de DeFi. Con lo cual Ethereum sufre aquí de una suerte de osificación mala, ¿no? Osificación que no es como la de Bitcoin, no es solo una manera de que el protocolo no vaya muy rápido, no quiera correr, no quiera hacer actualizaciones que puedan perjudicar, quiera hacerlo todo de manera segura. No es eso, sino que te has osificado porque todos tus cambios están sujetos y no dependen de los usuarios, sino que dependen de los emisores de stablecoins en este caso y de los grandes ecosistemas de DeFi, las plataformas DeFi. Todo esto, como podéis ver, pues presenta una serie de problemas. Ya veremos qué ocurre, ¿no? Evidentemente, así en un primer momento, y mira que en un primer momento podía haber ocurrido, ¿no?, que Ethereum tuviese un comportamiento bastante potente en cuanto a precio, en el corto plazo por lo menos. No ha ocurrido. Ya veremos si ocurre o no. Nunca lo vamos a saber ahora, es decir, tendremos que darle tiempo para ver qué va ocurriendo. Pero bueno, eso es algo creo que accesorio y lo que importa es todo eso que está ocurriendo detrás, ese problema de la dependencia de los emisores de stablecoins, los problemas que puede dar todo eso de los cambios de emisiones para el pago de mineros, ¿no?, de recompensas en este caso, para los validadores de Proof of Stake, el quemado de Ethereum, que al principio empezó muy guay, pero luego como que cada vez va quemando menos, ese Ethereum bloqueado, que ya veremos qué pasa cuando se desbloquee, etcétera. Ya veremos, hay un montón de problemas y como sigo diciendo, pues Ethereum sigue siendo una fundación, una empresa privada, ¿no?, y el Ether, pues eso, una moneda que sirve para pagarle comisiones, con lo cual creo que Ethereum, la Ethereum Foundation en este caso, está cometiendo
bueno, iba a decir un error, pero no creo que sea un error, simplemente es que quiere vender que todo esto es por la gente, por la comunidad y por sus usuarios, cuando en realidad es más bien una decisión estratégica para poder llegar a conseguir apreciar su token y que ellos evidentemente pues tengan ahí un mercado bastante interesante que explotar y del que sacar unos beneficios bien jugosos. Dicho esto, y teniendo pues una charla aquí de 25 minutos para estrenar esta vuelta del podcast, este capítulo este episodio número 60, nos vamos a despedir aquí. Nos vamos a ver todos los jueves y domingos, que no lo había comentado al principio, por cierto, pero todos los jueves y domingos vamos a tener nuevo episodio de La Cadena de Bloques, por lo menos en una temporada. Ya os avisaré si en algún momento hubiese otro parón, pero en principio no hay ninguno a la vista. Dicho esto, nos vemos, pues ya sabéis, por Spotify, por iVoox, por Fontaine, por Apple Podcast, etcétera. Todos los sitios donde me escuchéis, pues siempre podéis dejar una review, un like, lo que haya, así me ayudáis bastante. Y nos vemos en el siguiente podcast de La Cadena de Bloques este domingo. Hasta entonces.